Muy buenas tardes. Dando prosecución al ciclo de charlas y conferencias internacionales en los cursos de maestría y doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, en el día de la fecha contamos con la presencia del distinguido profesor doctor Gabriel Hernán Di Giulio. Antes de hacer una breve reseña curricular del disertante, me gustaría solicitarle al profesor Carlos Luis Mendoza, coordinador de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho, si puede dirigir unas palabras, por favor. Muchísimas gracias, profesor Carlos González Morel. En primer lugar, agradecerle por haber invitado a profesores de la talla del profesor Gabriel, que nos va a transmitir un poco sus conocimientos, y quiero darle al profesor Gabriel la bienvenida en nombre del señor decano, el profesor Raúl Torres Quince, y además ofrecerle nuestra facultad, nuestra casa de estudios, para que sea considerada como la casa propia de él y que haga uso de esta institución como si fuera suya, ¿verdad? Es un segundo hogar y desearle lo mejor, la mejor en algún momento que nos podamos ver físicamente y estar compartiendo los conocimientos de esa manera. Y darle las gracias especialmente por fortalecer y darnos a estos dos cursos de maestría, doctorando y a la comunidad jurídica del Paraguay también, porque esto se amplió en estos seminarios internacionales para todos los auxiliares de la justicia interesados. Muchísimas gracias entonces, profesor, y sea usted bienvenido, y nuestra facultad es suya y está a cargo de usted. Un fraternal abrazo tenga usted y muy buenas tardes. Vamos a estar atentos a su charla. Bueno, muy buenas tardes de vuelta. El profesor doctor Gabriel Hernán Di Giulio es doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal, especialista en magistratura, es profesor titular de Derecho Procesal Civil, es juez federal en Azul, Argentina, y el profesor doctor Gabriel Hernán Di Giulio es un jurista de América Latina. Es un entrañable y querido amigo a quien aprecio y quiero con todo el corazón, y él lo sabe. Hemos forjado una amistad a partir del año 1999 en ocasión de las clases de maestría impartidas por nuestro maestro, el profesor doctor Adolfo Alvarado Belloso. Así que agradecidos por tu presencia, querido Gabriel, por honrarnos con tu participación. Te escuchamos atentamente y sé que tu ponencia sobre el tema valoración de la prueba en el proceso civil del aprendizaje de todos los compañeros que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Gabriel, por tu presencia. Bueno, muchas gracias ante todo por las palabras, la cálida bienvenida que me ha dispensado el profesor Carlos Luis Mendoza en nombre de la tan prestigiosa facultad y universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Paraguay, que me honra con su invitación, y también muchas gracias por la participación y las palabras de mi querido amigo Carlos González Morel, profesor destacado, si los hay, quien con mucha calidez, la calidez de siempre, me ha invitado y me ha motivado para estar hoy con ustedes en esta hermandad latinoamericana que nos tiene que reconocer cada día más en una visión de derecho que nos significa y nos unifica, es decir, que traspasa las fronteras políticas de los estados para constituir lo que algunos dirían la patria grande. Esto lo señalo en un sentido puramente jurídico y, si se quiere, filosófico jurídico. El tema que yo voy a tratar de compartir con ustedes, que se titula algo así, digo algo así porque podría
ser pasible de alguna variación su titulación, la valoración de la prueba en el proceso civil o en los procesos civiles y comerciales. Es una temática que vengo trabajando e investigando desde hace varios años. Recientemente he publicado un libro en una editorial argentina, Murabi, sobre la valoración judicial de la prueba, no limitada a los procedimientos civiles y comerciales, pero que me tiene fascinado en un periodo donde nuestra academia está restableciendo el interés por esta temática. Un interés que pocas veces estuvo en los primeros planos, porque al decir verdad, cuando uno compara los grandes temas relacionados con la prueba, todos los créditos, toda la atención ha estado generalmente centrada en la prueba judicial, de allí que hay propuestas autorales muy interesantes que tratan de modo diferenciado la prueba en el proceso civil o la prueba en el proceso penal, pero también hay propuestas unitarias que postulan una suerte de teoría general de la prueba, con obras realmente memorables, que han centrado la atención de esta temática en las pruebas, no en la valoración judicial de las pruebas. Algunas otras obras de menor cantidad, pero no por ello de menor implicancia científica, han abordado temáticas que se aproximan más a la valoración judicial, aunque no se identifican necesariamente, como son el estudio de los hechos en el proceso, el razonamiento judicial, o incluso los sistemas de valoración, como la sana crítica o la denominada sana crítica racional, con propuestas que han intentado posicionarse en aquello que yo identifico como el derecho probatorio, pero no como valoración judicial de la prueba. Lo que quiero exponer, lo que quiero marcar inicialmente, en una primera parte de esta exposición, que si no, con esto no altero ningún orden a la organización, probablemente les voy a pedir, en la medida que ustedes quieran hacerlo, que en la mitad de la charla puedan formular algunas preguntas u observaciones o emitir opiniones acerca de la primera parte, que es una parte general relacionada directamente con la valoración judicial de la prueba, para después abordar una segunda fase, que es una fase mucho más técnica, pensada ya en el funcionamiento de algunos ejes de la valoración en los procesos no penales, proceso civil y comercial. Con este sintagma podríamos de algún modo abastecer o abordar todos los procesos no penales. Dicho esto, quiero centrar esta atención en el material bibliográfico del que disponemos en general, que es de muy buena calidad, pero que está centrado en la prueba y está centrado en los medios probatorios, que en rigor de verdad los medios probatorios están vinculados mucho más con el derecho probatorio que con la prueba. Y ahora voy a tratar de señalar por qué hago esta distinción con tanto énfasis entre derecho probatorio y la prueba. En algunos casos existen tratamientos a los procedimientos probatorios, que esto es mucho más contingente, que los procedimientos probatorios derivan más de las vicisitudes de la legislación de que se trate, pero que en el último tiempo nuestra región, Latinoamérica en particular, por lo menos antes de la pandemia, porque la pandemia ha traído algunos cambios que también son interesantes para evaluar, esto que podríamos denominar procedimiento probatorio fue trazado por nuevos vientos que postulan la vieja metodología de la oralidad. Esto es, la oralidad en los procedimientos penales, pero también
la oralidad en los procedimientos no penales, como en algunos casos propuestas que podrían implicar la panacea o la solución de los problemas de los sistemas de justicia en nuestra región. Y es ahí donde aparecen los procedimientos probatorios, pero analizados ya desde un enfoque multidisciplinar que hoy la pandemia ha puesto en jaque. En algunos casos, ya con una atención mucho más reducida, hemos podido encontrar en estas obras, enfocadas en la prueba o en los procedimientos probatorios, hemos podido encontrar algún capítulo, alguna referencia sobre la valoración de la prueba. Pero este aquí, nuevamente un problema, que ha sido la tentación o la tendencia de analizar la valoración de la prueba desde el derecho probatorio. Y al hacerlo de este modo, se ha asociado o se ha simplificado la valoración de la prueba a través del estudio de los sistemas de valoración de la prueba. Y los sistemas de valoración de la prueba, sana crítica, íntimas convicciones, prueba tasada, no constituyen, no deben ser asociados a la valoración judicial de la prueba. Están vinculados al derecho probatorio que va a regular o que va a proponer pautas o que va a fijar límites o condiciones a la valoración judicial de la prueba, pero que no constituyen la valoración judicial de la prueba. ¿Qué ocurre? Y esta sería una pregunta motivante, una pregunta inicial. ¿Qué ocurriría si estudiamos la prueba, no desde la prueba, sino desde la valoración judicial de la prueba? ¿Qué ocurriría si el fenómeno lo analizamos desde esta nueva perspectiva? ¿Con qué nos vamos a encontrar? En cierto modo, la expresión valoración judicial de la prueba me obliga a saber o a indagar qué es la valoración judicial, pero también qué es la prueba. Si estuviéramos en una clase presencial, me encantaría vernos los rostros y poder intercambiar algunas ideas acerca de qué concebimos por prueba judicial, que es un sintagma bastante elemental. Creo que todos sabemos qué significa la prueba judicial, pero les propondría que intentemos emitir una definición, que intentemos ensayar una noción que pueda identificar ese fenómeno del mundo jurídico y compararlo con cualquier otro fenómeno del mundo, de modo tal que tengamos la tranquilidad que cuando hablamos de prueba judicial nos estamos refiriendo exactamente a ese fenómeno y no a otro. Entonces yo les pido que pensemos, les pido que cada uno para sí se formule esta pregunta. Si alguien quisiese ensayar una respuesta, por supuesto que puede hacerlo ya mismo y participar. ¿Qué es la prueba judicial? Antes de responder esta pregunta, porque como señalé recién, lo estoy proponiendo desde una perspectiva diferente, que es no analizar la prueba desde el fenómeno probatorio y menos desde el derecho probatorio, sino analizar la prueba desde la valoración. Lo primero que voy a analizar es la valoración judicial de la prueba. La valoración judicial es una actividad humana. Y aquí aparece una vinculación, yo diría genética, pero además bastante elemental, entre la noción, que parece una noción compleja, con el vínculo sociológico y humano que tiene que ver con la actividad. Es una actividad, por tanto es circunstanciada, se da en circunstancias de tiempo, lugar y con características de modo, pero además es una actividad humana. Y como actividad humana, la valoración judicial es una actividad emocional y racional. No es una actividad puramente racional. Y acá voy a deconstruir deliberadamente una posición, una propuesta
académica que sostiene que la valoración judicial es racional. Y yo señalo, si quieren a modo de propuesta hipotética o de conjetura, que voy a intentar defender si fuese el caso, que no se trata de una actividad solamente racional. Por el contrario, está atravesada por la emoción. Pero no solo por la emoción como sensibilidad, que es lo que define la valoración. La valoración judicial es humana porque es una actividad sensible. De modo que, por lo menos por ahora, la inteligencia artificial no podría sustituir, aun cuando a través de algoritmos podría construir metodologías y modelos para resolver y tomar decisiones frente a determinados insumos o información que se le provee anticipadamente. Lo cierto es que lo que aún no se ha podido constituir es la sensibilidad. Ahora, aun cuando se lograse aproximar, si las máquinas pudieran aproximar a la sensibilidad humana, nos resta un aspecto de la valoración judicial que hace a la propia condición de los seres humanos. Quien valora es un sujeto que está en un contexto histórico, social y cultural. Esto significa que la valoración judicial está teñida, está atravesada por las características socioculturales e históricas que operan al momento de valorar. Y esto obviamente trasciende a la persona, al sujeto que valora. Sin embargo, además de estos condicionamientos o de estas características que hacen que la valoración de un caso en el medioevo, en la Europa continental, difiera de la valoración de un caso potencialmente por el contexto en el siglo XXI, en el Paraguay o en la Argentina, existe también otro condicionamiento contextual individual que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Esto es, el sujeto que valora es un sujeto que, además de tener historia, tiene su propia experiencia y por tanto tiene sus problemas, tiene sus temores, tiene sus valores, tiene sus prejuicios. Y no todo sucede en el plano consciente. Esto implica también que el sujeto que valora está condicionado no solo emocional y racionalmente, sino que también está condicionado por su plano inconsciente. ¿Y qué es la valoración como actividad? Es una actividad de intelección emocional, racional, de significación, de cuantificación, de comparación, de ponderación. Y como actividad humana reconoce dos planos. Un primer plano, el esencial, el plano genético, que es el subjetivo. La valoración judicial se gesta subjetivamente. La valoración judicial surge en el sujeto. Es un estado consciente para sí. Y es propio de la humanidad al punto que valoramos todos los seres humanos, y en tanto tengamos plena capacidad, podremos tener aptitud para valorar judicialmente, valoramos en nuestras vidas constantemente. Y judicialmente también valoran los jueces técnicos, valoran los jurados populares, valoran las personas legas y valoran los eruditos. Todos valoramos. La valoración se gesta en nuestro ser. Es un estado para sí. Y es muy fuerte plantear esta cuestión inicialmente porque confronta toda la estructura de pensamiento tradicional. Pensemos en la escuela, en el positivismo neokantiano,
que nos puede haber aportado autores alemanes, con un pensamiento silogístico, con una fuerte vinculación con la racionalidad, y más modernamente, porque existe un movimiento actual, muy fuerte, muy fundado, con solventes expositores, uno de ellos recientemente fallecido penosamente, que fue Michel Tarufo, que postula, posición que yo no comparto, pero que debo reconocer los fuertes argumentos y análisis que tienen, que postula una suerte de corriente epistemológica del derecho procesal, que asigna al proceso una suerte de metodología científica, en el que la reconstrucción de la verdad termina siendo el eje, el juez una suerte de hacedor científico, y se rige por reglas que, a diferencia de la propuesta tradicional de principios del siglo XX y mediados ya del siglo XIX, de esta racionalidad y logicidad y positivismo en las sentencias, en el caso de la corriente epistemológica del proceso, del derecho procesal, las reglas epistemológicas se extraen antes que del derecho o de la ciencia jurídica de otras ramas de las ciencias, e incluso de la propia epistemología. Esta corriente claramente va a discrepar con esta primera noción, que pone el énfasis, que señala que la valoración es una actividad humana consciente, con aspectos y connotaciones inconscientes, con injerencia emocional y racional, y con problemas de contexto o cuestiones relacionadas con los contextos, que surge en el sujeto y por tanto es subjetiva. Ahora, existe otro plano también, no se agota la valoración en el plano subjetivo, aun cuando el modelo del jurado clásico inglés privilegia este plano de la convicción. Es decir, la decisión del jurado en tanto valoración judicial de la prueba es una decisión que ha privilegiado, con otras reglas que podríamos hablar si fuera de su interés, el plano subjetivo. Y se trata en definitiva de la confianza que el sistema y que la población pueda tener o no en el juicio, en el grado de conformación de esa convicción subjetiva, que en definitiva es la convicción de todos, hasta del más erudito, o la desconfianza que pueda tener, y en definitiva las razones que se puedan arguir en contra de este modelo. Lo cierto es que, como decía, hay otro plano, no se agota aquí, que es el plano trascendental. Esto es la valoración, entonces, se representa como una actividad que tiene un plano subjetivo, que es el genético, y un plano trascendental. Cuando digo trascendental estoy refiriendo un plano que señala la posibilidad de, ahora sí, recién en este plano, racionalizar los motivos que apoyan una decisión basada en una convicción determinada. El plano trascendental es aquel que intenta, a través de la convicción que logra un sujeto para sí, transferir no la convicción, que es subjetiva y personal, las razones, intenta racionalizar y transferir esas razones al resto de la población, a los propios justiciables, para que la decisión que se adopta fundada en esa valoración aparezca motivada en la racionalidad. Es recién acá donde aparece la nota de la racionalidad, que tampoco agota, y ahora lo voy a explicar, el plano trascendente. No lo agota porque el plano trascendente, que intenta objetivar aquello que es subjetivo, intenta objetivar, insisto, aquello que es objetivo, se regula por dos grandes conjuntos de normas o de reglas
que aplican indefectiblemente. Por un lado, las reglas del entendimiento humano. Y aquí van a operar los principios de la lógica, por ejemplo, aristotélica, del principio de razón suficiente de Leibniz, pero también van a operar algunas máximas como las máximas de la experiencia. Cuidado con esto, hago un pequeño paréntesis. Máximas de la experiencia que hoy están atravesadas adecuadamente, están puestas en jaque por la perspectiva de género, que va a señalar que en muchos casos lo que se concibe como una máxima de la experiencia, especialmente conductual, en realidad está exhibiendo, está presuponiendo un estereotipo que, con una aparente neutralidad, en definitiva, discrimina al género. Lo cierto es que la experiencia también compone, con un aspecto dinámico, estas reglas. Y aquí aparecen algunas pautas muy interesantes del razonamiento: la formación del juicio, la envoltura conceptual, las proposiciones, el razonamiento en sí. Y esto nos permite, por ejemplo, evaluar si un argumento es coherente, es consistente, está motivado. Todas situaciones que podrían derivar en vicios de la argumentación, que en definitiva no hacen más que apoyar la transferencia, la traslación de la convicción del plano subjetivo al plano objetivo. Los sistemas como los nuestros, digo los nuestros porque, por ejemplo, si bien en Argentina el juicio por jurados en materia penal ya estaba previsto constitucionalmente desde 1853, no fue sino recién hasta hace muy pocos años que algunas provincias de nuestro país, y no todas, lo han instituido o lo han regulado por primera vez. Es decir, que nuestra tradición cultural procesal en cualquiera de los ámbitos de conocimiento es una tradición de corte continental europeo. Entiendo que igual que el Paraguay. Y en este sentido, una de las reglas impuesta como deber para los jueces y regla de juzgamiento, es la de motivar las decisiones judiciales. La motivación de las decisiones judiciales. Esta pauta, esta exigencia, que ahora proviene del otro conjunto al que todavía no hice referencia, es el que permitiría indagar, escrutar las razones y los motivos que se desarrollan en el acto decisional para evaluar si la convicción que se exterioriza con la decisión verdaderamente reconoce fundamentos que diríamos que son racionales. Los antijuradistas van a sostener a partir de esta exigencia los problemas que podría el juicio por jurados a través de un veredicto que no transfiere, donde no hay trascendencia de la convicción, que podría generar esta cuestión. La dejo abierta, si llega a ser de interés, la podríamos abordar. Lo cierto es que el otro gran conjunto, el otro gran elemento, el otro gran sistema de reglas surge del derecho. Lo podríamos, ahora por una cuestión de comodidad, lo podríamos llamar derecho probatorio, que no es solamente procesal. Todo el derecho puede trazar el derecho probatorio, es bastante transversal. Es probable que algunas presunciones surjan de la ley de fondo, por ejemplo del Código Civil, y no de las normas procesales. Por tanto, la verificación del derecho probatorio es una verificación integral del derecho, no solamente procesal. Y básicamente estas reglas van a señalar cuáles son las pautas de admisión de pruebas y exclusión de pruebas. Admisión probatoria, exclusión probatoria. Estas reglas van a estar fijadas por el derecho probatorio y van a condicionar la valoración, desde su faz no subjetiva, sino de su faz trascendente. Va a fijar las presunciones legales.
en materia penal la presunción de inocencia. En materia civil existen múltiples presunciones que, de aplicarse, de verificarse el presupuesto de hecho de la presunción legal, entonces allí hay un condicionamiento objetivable de la actividad de valoración, no de la convicción, sino del plano trascendente de la convicción. Los sistemas de valoración de la prueba los llamo microsistemas, porque en realidad integran el derecho probatorio. Por ejemplo, si la ley dispone que las reglas de valoración se basarán en la sana crítica, o en las íntimas convicciones, o en un sistema de libres convicciones. Esto también condiciona, desde el aspecto trascendente, la valoración judicial. Y finalmente, dos pautas más, dos criterios más, que operan como criterios en realidad, pero que su naturaleza jurídica no es la de ser criterios, sino en un caso principios, en otro caso una cualidad, que es la imparcialidad de los jueces, tema trascendente si los hay y complejos a la hora de valorar, y la objetividad en materia de investigación. Investigación que no hay que pensarla solo en los procesos penales, es decir, también se puede dar actividad de investigación en los procesos no penales, cuando esa actividad no está dirigida a confirmar hechos afirmados, sino a incorporar o esclarecer hechos desconocidos o que son expuestos hipotéticamente. Esto también va a generar algunos problemas serios y políticos e ideológicos a la hora de definir desde el derecho probatorio cuáles son los roles de nuestros jueces y en todo caso cuáles son los límites que la judicatura tiene a la hora de valorar y sobre pretexto de valorar, quizás de intentar actividad probatoria por sí. La valoración judicial se resuelve como convicción. Y ahora aparece otro concepto, una noción, a mi modo de ver, que debemos privilegiar. Pero yo les voy a proponer la metodología dialéctica, porque les voy a proponer que no pensemos que el problema de la prueba se resuelve sintéticamente. Quizás sí pueda existir una síntesis en la decisión judicial, porque en definitiva es esto, es una síntesis. Pero que como problema jurídico, la convicción se debe abordar dialécticamente. Esto es, como convicción y como no convicción. La valoración de la prueba puede culminar con una convicción, es decir, con un convencimiento del judicante acerca de determinados hechos o su falsación, es decir, la confirmación o la falsación, pero también puede culminar con una no convicción, y la no convicción es la indeterminación. La indeterminación nosotros la concebimos cuando estudiamos, quizás no con profundidad, la duda. La indeterminación es la duda, y no me refiero a la duda que convive con la construcción del conocimiento mientras éste se desarrolla, sino que me refiero a la duda conclusiva, la duda remanente, la duda que deriva de la valoración judicial. El juicio ha terminado, la prueba se ha producido, o se ha producido la que se ha producido, la valoración ha cumplido con su actividad, su finalidad, y arroja desde el plano subjetivo la duda. La no convicción es problemática y también merece una solución por el derecho. Entonces, pensarlo en términos sintéticos es suprimir uno de los aspectos altamente relevantes de la materia probatoria. Bueno, visto en qué consiste, cuáles son los planos de la valoración, simplemente ahora, antes de entrar en la prueba,
quiero exponer las dimensiones de la convicción por esta razón. La convicción reconoce también dos dimensiones. Una dimensión que es nociológica, y que es la dimensión que seguramente vamos a identificar en los textos bibliográficos, especialmente fortalecida por el pensamiento de esta escuela epistemológica del derecho procesal. La prueba tiene una función que es servir para construir conocimiento y tiene por función luego permitir la validación de la decisión a partir de ese conocimiento. Fíjense, ustedes que están cursando una maestría o un doctorado, que son investigadores, y si no empezaron aún, lo harán en breve. Todo proceso de investigación se reconoce en dos fases, o por lo menos si uno hiciera una simplificación, puede proponer dos fases: la fase de descubrimiento y la fase de verificación o de confirmación de ese descubrimiento. En definitiva, la dimensión nociológica lo que está señalando es precisamente esto. Esta noción tiene el peligro de asociar, por lo menos para el garantismo procesal, presenta el peligro de identificar la función jurisdiccional con la función investigativa. Esto es, los procesos pensados como modelos, como métodos para descubrir la verdad y para, en todo caso, verificar a través del acto decisional, verificar la racionalidad de esa verdad declamada en la sentencia judicial. Sin embargo, esta lectura es una lectura inadecuada para la dimensión a la que estoy haciendo referencia, porque la función de la prueba como función nociológica, a partir de esta dimensión, implica que son las partes las que le proporcionan al juez el conocimiento de los hechos, en la medida en que las partes han afirmado previamente esos hechos, eventualmente los han controvertido, porque el demandado puede, a través de su contestación, controvertir los hechos, no solo negándolos, sino también formulando sus propias afirmaciones, y a partir del material probatorio que las partes han ofrecido para la confirmación o la falsación, y eventualmente han impulsado o han dejado de hacerlo. Han impulsado o han dejado de hacerlo. Lo cierto es que en este modelo nociológico, como planteaba Couture hace más de 50 años, convive aspectos que son políticos jurídicos no nociológicos, que derivan de la admisión bilateral de los hechos. Los jueces no solo van a conformar la confirmación o falsación de los hechos controvertidos a partir de las pruebas, sino, en primer lugar, en función de la posibilidad de aceptación bilateral o consensual de los hechos. En tanto los hechos afirmados sean aceptados por ambas partes, estos son los hechos concordes, en la terminología de Carneluti, los hechos concordes y no controvertidos son aquellos que, afirmados por una parte, no importa si actor o demandado, la parte contraria, al serles opuestos, los reconoce. Y en tanto se trate de hechos que no estén sujetos a la acreditación necesaria, es decir, que el derecho no prohíba el reconocimiento de los mismos, y en tanto no se trate de hechos que resulten controvertidos por otras pruebas acreditadas, los jueces no deben indagar acerca de la verdad de los mismos.
Esto se traduce en una expresión muy interesante si analizásemos la verdad jurídica en el proceso judicial, que es la versión pragmática de la verdad, la versión consensual de la verdad, que en la parte técnica, en la segunda parte de esta exposición, voy a tratar de compartir con ustedes con algunos gráficos. Pero les decía, la dimensión nociológica en la convicción convive con otra dimensión, que es la axiológica. Los jueces no valoran y logran convicción solamente por conocer, por saber, sino también por valorar. Y el valor que introduce la valoración y que se expone como convicción es el valor que uno podría simplificadamente exponer con los términos creíble, no creíble. La información resultante de un medio probatorio no solo se conoce en la valoración judicial de la prueba, sino que también se pondera axiológicamente en el sentido de resultar creíble o no creíble. El problema que esto trae aparejado, en especial cuando no tomamos conciencia de esta dimensión, radica en la siguiente pregunta: nuestros jueces, ¿desde qué posición inicial, desde qué lugar valoran las pruebas? ¿Lo hacen desde la credibilidad? ¿Lo hacen desde la no credibilidad? ¿Lo hacen desde un lugar aparentemente neutral? Y ahora viene una segunda pregunta, tan importante como la primera. Este posicionamiento inicial, este condicionamiento, desde donde los jueces ponderan, ¿es el mismo para todos los medios probatorios y es el mismo para las pruebas que propone el actor como para las pruebas que propone el demandado? ¿O existen diferentes perspectivas o condicionamientos en un mismo proceso según quién ha sido la parte que propone el medio? Si se diese esta situación, que ahora estoy exponiendo como una cuestión meramente hipotética, tendríamos algunos problemas con instituciones tales como la imparcialidad, por lo pronto, y si fuese esto un proceso penal, con la presunción de inocencia. Yo me gustaría, si Carlos me permite, poder compartir un primer gráfico ahora en unos minutos, donde Adelante, por favor, Gabriel. Gracias, Carlos. Donde quiero, antes de referirme brevemente a la prueba, que quedó pendiente, este concepto, esta noción, compartir una pantalla con ustedes. No estoy autorizado a hacerlo, a ver. Carlos, no estoy autorizado en este momento a compartir desde mi conexión. Creo que me tienen que autorizar. Ahora sí. Está, profesor. Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias. A ver si puedo compartir. ¿Se está viendo, Carlos? Perfectamente, perfectamente. Bueno, yo que les traje aquí, yo les traje algunas fotografías. Si miramos la superior izquierda, lo que está representando es una persona testificando en una sala de audiencias. Ahora, si miramos hacia la derecha, lo que vamos a ver es un acta de declaración testimonial. Es decir, que por un lado tenemos la audiencia testimonial, el acto que se da en circunstancias de tiempo, modo y lugar, y por el otro tenemos el registro, yo lo llamo medio registro, en este caso es el acta, podría ser una videofilmación, e incluso no vamos a agotar los medios registros porque pueden ser múltiples. Lo cierto es que hay una relación entre el acto que se
promueve como medio probatorio, que se realiza en circunstancias de tiempo y lugar, y el medio registro, que lo documenta, que en este caso, en papel, en el modelo escriturario, es un acta. Lo mismo sucede si miro abajo. En la parte inferior izquierda tengo una actividad pericial en pleno desarrollo, eso es el acto o la actividad pericial, y luego me voy a encontrar con el informe, que es el medio registro de por lo menos las conclusiones, es decir, de una parte de esa actividad pericial. ¿Por qué quise hacer esta primera comparación? Porque quiero abordar alguna noción acerca de qué es la prueba. Existen obras memorables, referenciales sobre la prueba judicial. Obras del siglo XIX, incluso anteriores, pero existen obras del siglo XIX espléndidas, y el siglo XX ha encontrado un desarrollo analítico realmente interesante. Una de esas obras es la de Hernando Davis Echandía. Sin dudas, un trabajo de consulta obligada para todo aquel que quiera explorar la temática. Lo cierto es que en obras como estas, lo que uno va a encontrar a la hora de buscar el concepto de prueba, es decir, ¿qué es la prueba? Seguramente será o se encontrará, como ocurre con el autor citado, una convergencia de conceptos o de nociones que son bien diferentes y que si no se las explica, aparecen contrapuestas. Por lo pronto, tres nociones diferenciadas. Una noción que debemos descartar, que muchos autores replican simplemente por tomar una obra referencial y luego limitarse a citar lo que ha dicho un autor referencial, que es el concepto normativista de la prueba. El concepto normativista de la prueba señala que la prueba es un conjunto de reglas que regulan las actividades, los medios, la información, los métodos de valoración. Y cuando la noción señala conjunto de reglas, lo que está describiendo, lo que está definiendo, es el derecho probatorio, no la prueba. La prueba también se expresa o se exterioriza como una parte de la realidad no normativa. Así como el derecho procesal no es el proceso, así como el derecho de los contratos o civil no son los contratos, sino que en todo caso el derecho tiene por objeto los contratos, los procesos, la prueba. La prueba, entonces, debe ser desvinculada de la normatividad, aun cuando sea objeto de regulación, sin dudas, del derecho probatorio. La prueba hay que visualizarla, hay que buscarla también en la faz práctica no normativa. Se da en la realidad. Ahora, aparece un segundo concepto, que señala que la prueba es el conjunto de actividades dirigidos a convencer a los jueces, a confirmar los hechos afirmados, en algunos casos se dice a esclarecer la verdad, etcétera, etcétera. Es decir, que la prueba es la actividad. ¿Qué actividad? ¿Recuerdan la primera fotografía? Un señor prestando declaración testimonial, o la que estaba debajo, otro señor perito llevando adelante una experticia. Bueno, la prueba sería la actividad. Esta noción pone el énfasis en la producción, en el medio que está o a través del cual se intenta obtener información, pero no pone énfasis en la información. Supongamos que ese señor que estaba sentado allí declarando, a la primera pregunta que se le formula acerca del caso, responde:
Mire, debe ser por un error que me han citado, porque yo no vi ningún accidente. Ese día yo no estaba en la esquina a la que usted me está haciendo referencia con la pregunta. Aquí hay un error. La cuestión o la pregunta que surge ahora es, esa declaración testimonial llevada adelante con un testigo que no percibió ninguno de los hechos según refiere, por sus sentidos, ¿es prueba o no es prueba? ¿La vamos a considerar prueba judicial o no la vamos a considerar prueba judicial? Si la respuesta fuese que no es prueba porque no se obtiene información, entonces ¿a título de qué lo trajimos a ese señor como testigo? ¿A título de qué le impusimos los deberes de comparecer, de decir verdad? Si en definitiva terminamos concluyendo que no es prueba porque no ha aportado ningún elemento conducente para resolver el caso. Supongamos que el señor de abajo, el perito, concluye que no existe material relevado, adecuado, para poder realizar la experticia que se le ha solicitado. Es decir, o para obtener la conclusión que se consulta en uno de los puntos de pericia. ¿Diremos que se practicó prueba judicial o diremos que no se practicó prueba judicial? Entonces aparece ahora el tercer concepto que frente a este dilema dice, no señores, en realidad la prueba judicial es la información. Y aparece una tercera noción que dice que la prueba es el conjunto de datos o de elementos, para no decir datos, pero datos sería el concepto preciso, que le permiten al juez formar convicción. Por tanto, la prueba entonces sería no la declaración testimonial de ese señor, sino aquello que ese señor dijo, en la medida en que aquello que dijo resulte conducente y pertinente para la resolución del caso. Pregunto entonces, ¿los jueces valoran solamente información? No, señor. Los jueces van a valorar la actividad y la información. La información por sí misma no alcanza para la valoración judicial, porque es importante no solo lo que dice Juan cuando presta declaración, también es importante saber quién es Juan, qué vínculo tiene con las partes, qué relación pudo haber tenido con el hecho, si Juan es interesado o no es interesado. También es importante saber cuál fue la actitud de Juan cuando declaró, si se puso nervioso, si incurrió en contradicciones, si estuvo estados amnésicos que son dudosos. Los jueces y las juezas valoran la información en función de la actividad que la despliega. Pueden valorar una pericia, no solo la información, y descalificar la información, es decir, no asignarle credibilidad, si advierten que la actividad de la que provienen presenta alguna anomalía que se pone de manifiesto. Porque como dije, no es solo un tema nociológico, también tiene un componente, una dimensión axiológica. Esto demuestra que los hechos que se afirman, la información termina siendo, en definitiva, resorte de la decisión de los jueces. Esto es, la información relevante es aquello que los jueces dicen que es información relevante. Entonces un abogado defensor, supongamos del demandado, puede llegar a agraviarse frente a una sentencia que ha desestimado como información hábil, como información creíble, las fuentes testimoniales de los testigos propios, de los testigos de la parte demandada, que ha considerado que no constituyen información útil. Y el recurso, la impugnación, el agravio, se dirige a cuestionar este aspecto de la valoración. Se ha descalificado como información hábil aquella que desde mi posición considero que no es
que es información absolutamente hábil. Y si prospera el reclamo de ese abogado, un tribunal superior podría revisar, revocar o anular, según el caso, ese acto decisional por descalificar esa valoración de la prueba. En definitiva, la prueba es un complejo que se integra con la actividad humana dirigida a producir o incorporar información jurídicamente relevante y conducente, aunque esa información es de producción eventual, puede ocurrir, puede caer o no, y también la prueba es la información obtenida por esa actividad. Quisiera, Carlos, hacer un pequeño paréntesis aquí y escuchar a nuestros compañeros y compañeras de curso si hay alguna observación, opinión o pregunta de esta parte general, para luego sí abordar las cuestiones más técnicas del proceso civil. Si les parece y están de acuerdo, ¿no? Si me permiten, y está conectado el profesor de la maestría, magíster, Matías Ubaldo Garcés. Si podés hacer algunas consideraciones, estimado profesor, con relación a lo mencionado hasta el momento por el profesor Gabriel Di Giulio. Si me estás escuchando, profesor Ubaldo. Fue casi una maldad la mía, porque les he desarticulado la organización tradicional, que es que las preguntas vienen al final, pero quizás resulte relevante diferir esta fase para el final. Yo era para poder avanzar a partir de algún intercambio, si es que surgiese ahora, ya con las cuestiones más técnicas de la valoración en el procedimiento civil. Está con un problema de conexión, ahí me estaba escribiendo al celular. Y si quiere algún participante hacer uso de la palabra. Bueno, en ese caso voy a proseguir, independientemente de que si llega a surgir alguna de estas cuestiones, me interrumpen, por supuesto, porque la riqueza en esto no es que yo les hable, sino que podamos intercambiar las miradas frente a esto que estoy planteando. Si me permiten, voy a volver a compartir la pantalla de hoy y luego otra para ya ingresar en algunas consideraciones más técnicas de la valoración judicial en los procesos civiles. Nosotros habíamos mostrado una relación entre acto probatorio o actividad. Me gusta hablar de actividad más que de acto, porque, por ejemplo, si pensamos en una pericia, antes que un acto pericial, tenemos que pensar en un conjunto de actos que convergen en una misma finalidad, que se componen de lo siguiente. Por ejemplo, la postulación de una de las partes que propone la pericia, la decisión que confiere traslado o sustancia, la petición de la pericia con los puntos y la especialidad, la resolución que la admite, fijando las reglas, el plazo y las condiciones y en definitiva los puntos de pericia, la desinsaculación de un perito, la aceptación del cargo de ese perito, seguramente la solicitud de anticipo de gastos. Recién luego podemos encontrarnos con la experticia en sí misma, si hay pluralidad de peritos, la deliberación, la confección del dictamen pericial, que es el que en definitiva se incorpora al expediente si es escriturario, o por vía testimonial si es un juicio oral con inmediación,
la notificación y traslado a las partes para que puedan formular o postular aclaraciones u objeciones, y en su caso las aclaraciones o explicaciones que el perito pueda brindar a requerimiento judicial. Cuando hablamos de pericia, tenemos que pensar como unidad ese conjunto de actividades que en definitiva componen, integran este complejo, pero que podrían tener fallas o irregularidades en alguno de sus elementos, y esto ser objeto de evaluación judicial frente a un embate, por ejemplo, de nulidad que se pueda articular. Actividad y medio registro. La significación que esta dualidad produce o provoca se puede analizar seriamente cuando comparamos la valoración en los modelos de juzgamiento escriturarios y en los modelos, entre los que incluyo los modelos de juzgamiento escriturarios donde existen audiencias pero sin inmediación, continuidad de los modelos orales con inmediación en la producción de la prueba. En esta plantilla tengo representado a la izquierda la valoración en los modelos escriturarios donde no existe oralidad con inmediación, y a la derecha en los modelos o con oralidad e inmediación en la producción de la prueba. ¿Qué es lo que uno percibe aquí? La actividad que se produce en forma no continua, es decir, los jueces fijan audiencias para recepcionar, por ejemplo, declaraciones testimoniales. No sé qué ocurre en Paraguay, pero muy probablemente, en muchos casos, en esos procesos, los jueces no presencian las declaraciones testimoniales, sino que estas son recibidas por auxiliares, por los secretarios o por algún personal calificado del juzgado. En algunos casos esto es así porque los jueces no pueden estar presentes en todas las audiencias que requiere la cantidad de causas que está tramitando en un proceso de esta naturaleza. Lo cierto es que si el juez no está presente, el juez no se informa de la actividad. Recuerden ese testigo que estaba declarando. El juez, además, en esos procesos escriturarios, va a evaluar, va a valorar la prueba muchos años después o muchos meses después, para no ser tan trágico con los plazos, una vez concluida toda la recepción de las pruebas y seguramente en el orden que haya quedado ese proceso para sentenciar. Esto significa que lo que el juez va a valorar no es la actividad, es el medio registro. El juez no va a valorar el acto de declaración, el juez va a valorar el acta de declaración. Y entonces la información de la que se va a nutrir es la información que surge del acta, pero no es la información que surge del acto de declaración testimonial. ¿Y de qué nos estamos privando? Nos estamos privando de todo lo que el testigo dijo en la medida en que el medio registro no refleje fielmente, con exactitud sintáctica, semántica, temporoespacial, el desarrollo de la audiencia. Si el acta implica una traducción, una interpretación del escribiente, lo que el juez va a valorar como información, seguramente en tercera persona, es lo que alguien interpretó que dijo el testigo en la audiencia, pero nada más que eso. Y como sé que en este curso hay muchos abogados y abogadas de la profesión, sabrán por propia experiencia, en estos casos, que todo lo que el acta dice no coincide exactamente con lo que sucedió. Y peor aún, no todo lo que sucedió se traslada exactamente al acta. El testigo dijo que el auto era blanco.
y después de 15 preguntas, frente a una repregunta dice que el auto era rojo. Y entonces verbalmente se le pregunta, pero usted antes dijo que el auto era blanco. Y el testigo dice, no, me malinterpretaron, yo quise decir que era rojo. Y quizás el acta va a transcribir a la primera pregunta que se le formuló que el testigo dijo que era rojo. Y todo este suceso de aparente contradicción o de problema amnésico o de error de interpretación no quedó registrado en el acta. La información valorable por el juez es la del medio registro. ¿Qué sucede en la oralidad con inmediación y además con otras reglas, con continuidad? Es decir, que las pruebas están agrupadas, los testimonios se reciben todos juntos y casi sin solución de continuidad se emite el acto decisional. El juez puede tener acceso a la información que no solo brinda la actividad porque la está percibiendo mientras se desarrolla, es decir, que no se impone del medio registro, sino de la actividad, sino que además, como en muchos casos esa actividad es testimonial, es una actividad que relaciona la evocación, que es la característica propia del testimonio, el juez puede valorar no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje paraverbal y el lenguaje corporal. Y aun cuando no tenga entrenamiento acerca de la interpretación del lenguaje corporal, va a motivarse consciente o quizás subconscientemente y emocionalmente con ese testimonio. Si el testigo presunta víctima de un hecho grave rompe en llanto en el acto testimonial, esa situación va a tener impacto mayor o menor, pero va a tener impacto probablemente emocional en la conformación y en la conformación del juicio y en la valoración de la prueba. Entonces, me parece importante que nosotros empecemos a considerar y a ver qué relación tiene los modelos de procesamiento y de juzgamiento con las características de la información que en definitiva luego se traduce en los actos decisionales. Voy ahora a compartir una próxima pantalla, pero antes quiero hacer una aclaración. En los modelos no penales rige una regla, una carga, parte de una regla pero que opera como carga, que es la regla de la contestación. Esto es, sobre el actor demandante pesa la carga de afirmar los hechos. Esto lo explicaba muy bien en un trabajo espléndido un profesor argentino que se llamaba Isidoro Eisner, en un trabajo bastante breve pero contundente, categórico, La prueba en el proceso civil, que señalaba que previo a la carga de confirmar o a la carga probatoria, que en definitiva es lo mismo, pesa la carga de afirmar. Es decir, para poder evaluar la carga de la prueba, antes tenemos que analizar la carga de afirmación. La carga de afirmación es una carga que pesa sobre el actor. ¿Y sobre el demandado? Bueno, acá hay dos modelos que hoy están en debate en Latinoamérica. Y es un debate no solo técnico, es un debate ideológico, que implica las posiciones de garantismo y activismo procesal. El modelo tradicional, seguramente el de la región también de ustedes, es el modelo de la contestación. Es decir, frente a la carga de afirmación del actor, pesa la carga de contestación del demandado. La contestación se resuelve con una admisión o negación categórica de los hechos. Y aparece eventualmente el problema del efecto del silencio y relacionado con si el silencio opera o no como manifestación de voluntad. Y en tal caso, ¿qué tipo de manifestación de voluntad?
Estos modelos, como los que rigen en Argentina, determinan que es posible, al operar estas cargas, que afirmado un hecho por el actor, el hecho sea admitido por el demandado. Y en tanto sea admitido, como decía Palacio, se debe prescindir de la carga de confirmación. Y es más, se debe prescindir de la confirmación, salvo que se trate de un hecho de acreditación necesario, por supuesto. Existe un segundo modelo, que es el que se quiso instaurar, por ejemplo, en el sistema federal argentino, en una reciente propuesta de reforma que, entiendo, no va a prosperar. Que un querido amigo participó y quedó en disidencia, que ustedes lo conocen porque fue invitado a exponer aquí, que es un gran profesor, que es Gustavo Calviño. Y se trata de la carga de afirmación recíproca. Este modelo sostiene que el demandado no debe limitarse a contestar en el sentido de admitir o negar categóricamente los hechos, sino que tiene, antes que una carga, el deber, y se introduce una noción distinta, un imperativo jurídico distinto, el deber de afirmar hechos. Así como el actor tiene que afirmar hechos en el primer modelo, la carga, en este segundo modelo las partes tienen el deber de afirmar hechos en sentido recíproco. Este es un modelo distinto, un modelo mucho más complejo, pero que lo quiero poner de manifiesto para que podamos entender lo que sigue a continuación. Vuelvo a compartir pantalla con el funcionamiento de estas reglas. Voy a pasar. En este gráfico, en este esquema, que hay que leerlo de arriba hacia abajo, no, es casi una obviedad lo que estoy diciendo, pero para que no nos perdamos en tantas líneas, lo que está representando es el funcionamiento de estas reglas y de las cargas que llevan implícitas, a partir de un modelo de regla de contestación, no de afirmación recíproca. El actor que ejerce la acción procesal tiene la carga de afirmar hechos. El demandado, que puede reaccionar procesalmente de distintas ópticas, puede someterse, puede guardar silencio y abstenerse, puede controvertir, y controvertiendo puede negar o puede excepcionar, o puede contrademandar, es decir, que tiene una alternatividad importante de opciones. Sobre él pesa la carga de contestar, carga de afirmar en el actor, carga de contestar en el demandado. Así visto, los hechos afirmados por el actor, sin intervención aún del demandado, los podemos llamar, siguiendo en esto a Carneluti y a Palacio, hecho discorde. ¿Qué es un hecho discorde? Es un hecho afirmado por el actor. También es hecho discorde el afirmado por el demandado al oponer una excepción o al introducir un hecho impeditivo, invalidativo o extintivo que es originario. Analicemos el hecho discorde a tenor de la valoración de la prueba, que ya están viendo que no se limita a aquello que llamamos prueba, la actividad de valoración. No solo tiene por objeto lo que llamamos prueba judicial. El hecho discorde es un hecho no admitido aún o no controvertido aún, porque no hemos sustanciado, pero que es un hecho admitido para quien lo afirma. Esto es, vuelvo con este concepto. El hecho afirmado por el actor está admitido por el actor. Eso significa que para el actor es un hecho cierto. No significa que sea verdadero. Este es otro problema que luego podemos analizar. Lo que estoy planteando es que el hecho afirmado por el actor es un hecho discorde en el sentido que para él es un hecho verdadero. Y no puede el actor, salvo que intente justificarlo, luego desconocer, desentenderse del concepto de la noción que le asigna carácter verdadero para sí de ese hecho por él afirmado. Es decir, que afirmar hechos tiene consecuencias para quien lo propone.
Esto opera de un modo equivalente en una prueba, en un medio probatorio, que es la absolución de posiciones o la prueba confesional, a partir del efecto que produce la propuesta de posiciones por parte de quien propone el medio probatorio. Vamos a ver en el tercer esquema qué sucede cuando el demandado admite el hecho. Tenemos un hecho discorde, que es afirmado por el actor, pero que luego finalmente, al sustanciarse en la oportunidad concreta del emplazamiento, el demandado lo admite. Ese hecho es un hecho concorde. Es un hecho admitido bilateralmente. Y es necesario en los procesos judiciales identificar cómo operan los hechos concordes, porque, salvo que se trate de hechos de acreditación necesaria, están no solo exentos de prueba, no se debe realizar actividad probatoria sobre los mismos. Puede suceder algo diferente, que frente a la afirmación del actor hecho discorde, el demandado resista, lo niegue. Lo puede negar de dos maneras: directamente, niego, no es cierto, pero también lo puede negar indirectamente, implícitamente, a través de una defensa, de una excepción que introduzca un hecho que sea incompatible con el hecho que se está cuestionando. Surge frente a la negación el hecho controvertido. Esto nos abre otra discusión, que es la del silencio. Lo dejo también a consideración de ustedes si quisieran desarrollar alguna cuestión acerca del silencio. Yo no me voy a detener acá, pero es muy interesante evaluar si el hecho controvertido también deriva del silencio, es decir, si el silencio puede tener como efecto controvertir el hecho, o por el contrario, si implica la admisión del hecho. Frente al silencio, ¿el hecho es concorde o el hecho es controvertido? Y en el último esquema, lo que vamos a ver es la interacción cuando, además de negar, se opone o se afirma un hecho a través de una excepción y aparece ahora el hecho discorde que es introducido por el demandado. Bueno, vamos a... Esto es muy difícil de digerir todo junto. Voy a compartir algunas plantillitas más breves, no muchas más, porque quiero llegar al meollo de la valoración. En este punto, recuerden los conceptos que venimos desarrollando. Quiero señalar que el objeto de valoración judicial, perdónenme lo que les voy a decir, no es solamente aquello que llamamos prueba judicial. Los jueces no valoran solo la prueba judicial. Si analizamos la prueba desde la dimensión de la verdad judicial, no la verdad filosófica, no la verdad ontológica, desde la ontología, hablo de la verdad judicial, la verdad como un juicio de valor acerca de las proposiciones, de las afirmaciones de las partes, presuponiendo un recorte, que es el recorte de la realidad. La verdad no como realidad, sino como juicio de valor. Los criterios de verdad posibles son dos en un proceso judicial. El primer criterio, yo diría fundamental de verdad, es la aceptación bilateral de los hechos, el hecho concorde. Ese es un criterio de verdad, que el juez está atado en tanto, insisto, no está alcanzado el orden público o no se trate de un hecho de acreditación necesaria. Las partes dicen que esto sucedió de determinada manera y en tanto no se afecte el orden público, no se trate de un hecho de acreditación necesaria, esa afirmación es una afirmación que debe ser considerada verdadera. El otro criterio de verdad, que se da especialmente frente a los hechos controvertidos o a los hechos de acreditación necesaria, es la prueba judicial. Dicho esto, había señalado que los jueces no valoran solo la prueba judicial. Valoran tres categorías sensibles
que van a modificar según las características del caso en la dimensión axiológica de la valoración. La tendencia, la preponderancia, la credibilidad o no credibilidad de la información resultante. Si les parece, comparto este gráfico que representa lo que acabo de decir. Fíjense que en esta actividad de valoración yo estoy representando 3 objetos sensibles. Cuando hablamos de valoración de la prueba, los jueces valoran las afirmaciones y eventualmente las contestaciones, los hechos que son afirmados y si son admitidos o no son admitidos o son controvertidos, o el silencio. Pero también valoran qué hechos se afirman. Esto es, ¿estamos frente a una petición de un paciente oncológico a quien le han vedado el acceso a una medicación esencial y lo que está solicitando por una vía urgente, una suerte de amparo, es una protección judicial que relaciona su integridad o tiene impacto directo en su vida ya? ¿Esos son los hechos que estamos valorando? ¿O esto es una discusión de un contrato entre 2 empresas acerca de la provisión de mercaderías, por supuesto muy importante, pero que no tiene o no genera o puede no generar la misma sensibilidad en el sujeto que valora? ¿Cuáles son los hechos? ¿Son hechos discordes, concordes? También valora las partes y sus circunstancias. ¿Quiénes son los litigantes? Esto pesa. Y no se va a decir. Los manuales de valoración de la prueba no lo van a explicar, porque esto parecería atentar contra la idea de una valoración racional de la prueba. Pero los seres humanos que valoramos, consciente o inconscientemente, queriendo o no queriendo, vamos a considerar también quiénes son las partes y sus circunstancias. Cuidado, no está permitido que esto tenga una influencia o un impacto más allá de los límites de la propia sensibilidad, porque en definitiva lo que va a estar afectando es la imparcialidad. Entonces acá hay es como una copa de cristal que se puede destruir, se puede romper muy fácilmente. Y vamos a valorar finalmente las pruebas. Hay una interacción, esto es un complejo, donde quizás el peso específico en un caso podría estar en los hechos afirmados y no tanto en las pruebas. Esto que yo reflejo en el centro está representando la siguiente metodología de razonamiento. Los jueces valoran los hechos afirmados, su interacción con las partes, las pruebas y concluyen en cuáles son los hechos. En mi libro yo represento esto también al revés. En donde dice pruebas están los hechos y donde dice hechos dice pruebas. ¿Y esta alternativa cómo es? Es una alternativa de distorsión patológica en la valoración de la prueba. Los jueces se forman un criterio acerca de cuáles son los hechos y luego buscan las pruebas que justifican o que dan respaldo a esos hechos que se preconciben. Esto es, los hechos no se conocen a través de las pruebas, sino que son las pruebas las que se utilizan para justificar los hechos que se consideran o se preconsideran verdaderos en el caso. Esto es una distorsión que es muy difícil de detectar porque se disimula muy bien, especialmente en la buena técnica de redacción de las sentencias. Lo cierto es que en la valoración, la pauta racional de corrección, y hablo ahora de epistemológica propia, indica que este debería ser el orden. Es decir, los jueces no deben buscar en las pruebas el argumento respaldatorio de los hechos que preconciben,
sino deben utilizar las pruebas para llegar a la confirmación o falsación de los hechos afirmados y controvertidos. Ese es el recto orden y no el otro. Bueno, quiero señalar ahora, en este contexto, dos cuestiones más para el desarrollo de esta exposición. La primera, ¿cómo es la estructura de la valoración y qué implicancia práctica tiene? Y la segunda, mostrarles un modelo problematizado de valoración que integra los hechos afirmados, la carga de afirmación, la carga de la prueba y la valoración de la prueba. El primer punto. La actividad de valorar se reconoce en tres fases. Una fase que es la fase inicial, la que podemos llamar posicionamiento inicial. Una segunda fase que es la del desarrollo, que se va generando mientras los jueces van valorando, es decir, que se valora, valga la utilización del gerundio, valorando. La actividad se va produciendo, la mente no funciona de otro modo, el ser humano no puede diferir la valoración para el momento posterior cuando ha culminado la recepción de la prueba, lo va haciendo mientras se va produciendo la prueba. Y el final, la parte conclusiva, que se puede interactuar con la deliberación, si es un órgano colegiado, y que es la fase puramente racional o que tiene mayor componente racional, donde se intenta racionalizar esa convicción, explicar el derrotero del pensamiento y de los fundamentos. Me preocupa de esto, por lo menos inicialmente, ese posicionamiento, ese punto de partida, voy a volver a compartir, porque es un condicionante a la hora de evaluar la valoración de la prueba. Voy a mostrar un gráfico que es este. En este gráfico estoy representando tres alternativas desde las cuales se puede valorar la prueba hipotética teóricamente. Si miran el segmento van a ver que está limitado, que en la mitad tiene una suerte de punto neutro, como si fuese el 0, que a la izquierda está el criterio de no responsabilidad y a la derecha está la responsabilidad. Los jueces podrían valorar posicionados en un criterio de no responsabilidad. Esto en la faz penal sería la presunción de inocencia. Esto significa que van a partir del análisis de cada una de las pruebas desde la credibilidad, porque no se puede, desde la credibilidad de los medios de la prueba, que se ofrezcan a favor de la no responsabilidad. La alternativa a esto es el punto neutro, que es lo que uno podría asociar a la imparcialidad en la dimensión fuerte, la imparcialidad como neutralidad. No posicionarse en ningún lado. Si es que esto fuese posible desde el punto de vista humano. Pero como condicionamiento, los jueces pueden intentar, pueden reprimir los impulsos conscientes para intentar un posicionamiento inicial de punto neutro. Y finalmente podría existir un posicionamiento inicial de responsabilidad, que va a tener consecuencias verdaderamente significativas. Ahora, ¿qué ocurre cómo funciona esto en los procesos? Miren, yo les traje unos ejemplos para mostrar cómo muchas veces no reparar en el posicionamiento inicial puede generar aplicación de criterios disociados, dispares del juez, en un mismo caso, con relación a los distintos medios. Nuestros jueces suelen tener, frente a los testigos de cargo, un posicionamiento inicial de credibilidad, y esto implica que la actitud
frente a la recepción del medio y su valoración es confiada y se presupone objetivo. Si el testigo es víctima, el posicionamiento suele ser de credibilidad, la posición es confiada, ya no se puede decir que es objetivo, pero se presupone no mendaz. Ahora, es probable que frente a ese posicionamiento inicial de existir, se verifique un posicionamiento inicial frente al testigo de descargo, de no credibilidad, con una actitud desconfiada y crítica, y un prejuicio o sesgo de interés. Es decir, se preconcibe que ese testimonio está interesado. No estoy hablando de la valoración de la información que brinda el testigo, sino desde qué lugar inicialmente el juez va a valorar, va a escuchar, va a estar dispuesto a recibir esa información que brinde ese testigo. Pensemos en los últimos peritos. Si el perito es oficial, suele haber un posicionamiento de credibilidad, un sesgo de confianza, el presupuesto de que la actividad es objetiva, en tanto que si el perito es particular, suele haber una posición de no credibilidad, una actitud de desconfianza y crítica y el sesgo de una labor interesada. Esto interfiere gravemente, fuertemente, en la actividad de valoración de la prueba. Yo quiero mostrarles que valorar la prueba es mucho más profundo que los sistemas de valoración de la prueba, que resolverlos con sistemas de valoración de la prueba o con un texto sobre la psicología del testimonio, que por supuesto que son importantes, pero que hacen a cuestiones que no están en la centralidad de la temática. Para ir ya a la segunda y última cuestión, les quería... Bueno, acá hay unas pautas epistemológicas que si les interesa, decir cuáles serían las pautas posibles para que los jueces puedan corregir anticipadamente algunos de estos problemas, si quieren los abordamos. Microsistemas de valoración, acá podríamos comparar, yo esto se los voy a dejar, se los voy a pasar a Carlos, donde se comparan cómo son, por ejemplo, el sistema de prueba legal, libres convicciones, sana crítica, íntimas convicciones, desde los criterios de admisibilidad de la prueba y la información, cómo es la valoración y si hay motivación. Si interesa este tema, lo abordamos. Este era el punto final al que yo quería llegar y se me escapó. Acá está. Los jueces se van a encontrar, especialmente en los procesos no penales, a la hora de resolver, y el problema es la valoración que una vez que concluye, ya no se puede reeditar, salvo que las normas procesales permitan las medidas para mejor proveer, que ustedes ya habrán visto, la posición garantista las va a controvertir fuertemente. Entonces, ¿cuál es la tarea ya racionalizada en la fase conclusiva que los jueces tienen que hacer? Y esto es a modo de propuesta metodológica. Identificar las pretensiones y defensas. En algunos casos, las relaciones procesales que se gestan al trabar la litis son relaciones procesales simples. Esto es, si existe una pretensión, la pretensión presupone un hecho causal y la controversia versa sobre las características o existencia de ese hecho causal y punto. Eso es una relación jurídico-procesal simple, aun cuando el hecho causal pueda tener distintos hitos. Si estamos pensando en un hecho derivado de la responsabilidad por actos, por delitos o cuasi delitos, supongamos que responsabilidad civil, ¿no? Que pueda derivar por un accidente en una obra en construcción y que esto involucre distintos sujetos demandados, por supuesto que se puede complejizar la relación procesal. Ahora, es lo primero que hay que identificar. Lo segundo es evaluar si, de la lectura de los escritos postulatorios, esos hechos son hechos discordes, porque hay silencio, hechos concordes, porque han sido admitidos bilateralmente, o hechos controvertidos o eventualmente de acreditación necesaria. Y en todo caso, ¿cuáles son
esos hechos y volver al punto 1, sobre qué pretensiones o defensas, con qué pretensiones y defensas se relacionan. ¿Son presupuestos de hechos de las defensas del demandado? ¿Son presupuestos de hecho del reclamo del actor? 3. Bueno, determinar esto de la complejidad o simplicidad de la relación procesal. ¿Por qué? Porque cuando la relación procesal es compleja, significa que al hecho constitutivo, que es el hecho que introduce el actor, se le juxtaponen otros hechos que ahora introduce el demandado, extintivos, impeditivos o invalidativos. Y por tanto, puede ocurrir en esta confrontación dialéctica que me encuentre con hechos controvertidos del hecho constitutivo, hechos controvertidos del hecho extintivo, por ejemplo, o situaciones, variables frente a la invocación de hechos que pueden ser extintivos, pero que implica admitir el hecho constitutivo. Por ejemplo, un demandado que no resiste el hecho causal, no niega la causa, pero que invoca la prescripción. Y en ese caso, la relación compleja se da por cuanto existen hechos afirmados contrapuestos en el sentido jurídico, que pueden determinar que gane el actor o el demandado, pero que no resultan causalmente contrapuestos. Entonces, la complejidad de la relación procesal hay que identificarla. 4. Individualizar las cargas de la prueba para los hechos controvertidos o de acreditación necesaria. Recién ahora los jueces deberían realizar esta individualización de la prueba porque ya tienen identificado el plafón fáctico. Y esto les va a permitir evaluar, primero, el peso de la carga de la prueba. ¿Sobre quién pesa la prueba? Esto obviamente es un problema que va a surgir frente a la no convicción. Hoy les había contado que la valoración de la prueba se puede resolver como convicción, convencimiento, o como no convicción, indeterminación. Este problema solo va a surgir frente a la indeterminación. El peso de la carga de la prueba. Ahora, existen casos donde la carga de la prueba, el peso es recíproco. Puede ser concurrente o puede ser múltiple. En muchas ocasiones el demandado no se limita a negar. Es decir, el demandado, al ser emplazado a contestar la demanda, niega un hecho, y hasta ahí tengo un hecho controvertido, pero luego añade una explicación. No es cierto, porque tal cosa. Y lo que aquí sucede es un fenómeno complejo porque la explicación determina o implica la introducción, la incorporación de un hecho. El demandado al explicar está introduciendo un hecho o está introduciendo una versión diferente del hecho que está contestando. Y en general, por las reglas de la carga de la contestación, pesaría sobre el demandado ahora la prueba de la versión del hecho que está brindando. Entonces, cuidado que si la intención es negar, el aditamento de una explicación termina alterando la estructura lógico-procesal de esa actividad procesal. Y puede suceder esto último, que es la migración de la carga probatoria, que se da en la medida en que la introducción de un hecho implica admitir el hecho que se contesta. Ejemplo, si el actor reclama por el pago de una deuda y el demandado excepciona con la defensa de pago, el hecho extintivo, que es el pago, presupone necesariamente la existencia previa de la deuda. Y por tanto, en ese caso, además de tratarse de un hecho extintivo afirmado por el demandado, se produce una migración de la carga probatoria. Hay algunos otros temas que quedan en el tintero porque no nos da el tiempo y ya nos quedan 15 minutos, así que voy a culminar aquí la exposición y quedo abierto a los comentarios y preguntas de ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, profesor Gabriel Hernández Julio, por la brillante disertación sobre este tema.
Abrimos un debate de tal manera a formular consultas al docente. Si pueden levantar la mano, así nos organizamos. Recuerden que tenemos 14 minutos de tiempo, de tal manera a cumplir en tiempo y forma. No estoy identificando a nadie que levante la mano, entonces solicito a la doctora Dominica Sayas si puede hacer uso de la palabra, por favor. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan porque no lo escucho tanto. Sí, 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 buenas muy tardes. bien. ¿Qué tal, doctor Gabriel Hernán? Estábamos ¿Qué escuchando tal? atentamente su exposición magistral realmente con la valoración de las pruebas acá en el ámbito civil. Soy alumna de la maestría civil de la UNA, conjuntamente con el delegado, como había dicho el doctor Carlos González Morel. Estamos escuchando y analizando también porque realmente, como usted había mencionado, la valoración de las pruebas, si bien es cierto, es una etapa importantísima, más en el proceso civil, ya que la prueba en sí es lo que uno gana en el juicio, particularmente. Si una prueba es desechada o bien superpuesta, como usted había dicho, también en el sentido de la línea divisoria que tiene que tener el juez para la introducción de las pruebas que había dicho al último, casi al terminar su comentario, en el margen de la discrecionalidad que tiene que tener el juez en el momento de medidas de mejor proveer, entre comillas, ¿verdad? Para no suplir las negligencias tanto de la parte que no probó y muchas veces inclusive en las pruebas de informe acá en Paraguay, que muchas veces ni se pide porque en la documental no pidieron, entonces como medio de prueba de informe solicitan para que traigan nuevamente, introduzcan en el proceso y ahí se trae tipo la controversia nuevamente si no le está ayudando. Y lo mismo también en la inspección ocular, ¿verdad? Que suelen pedir los magistrados y los jueces, que suelen decir, ¿para qué querés la inspección ocular? ¿Qué vas a demostrar con la inspección ocular? Y es más que evidente, es más que sabido de por qué uno pide la inspección ocular para que efectivamente el magistrado corrobore lo que se había mencionado y quede trabado específicamente lo que sería la litis en sí, conforme al escrito de demanda o conforme a lo que serían las pruebas que fueron arrimadas y para que tenga más sustento jurídico también, ¿verdad? Me gustó también la parte que usted había mencionado, el tema de las preguntas en sí, de las pruebas, ¿verdad? Anoté, tomé nota del cuadro, ese último que mostró me encantó, porque fue preciso, conciso. Y desde ya también le queríamos agradecer también a usted por su tiempo. Se nota que le gusta lo que hace, porque fue preciso, conciso y por sobre todo el cosa dinámico, porque muchas veces lo que ocurre también aquí, ¿verdad? Es que le falta a muchos ese dinamismo y específicamente lo que sería también es lo que tipo bajar a la realidad, porque muchas veces leemos los libros, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con los libros? Los libros, si bien es cierto, son fuente y es inagotable, fuente de sabiduría, ¿verdad? Es bueno también esa subsunción prácticamente que decimos nosotros de bajar a la realidad, lo hizo usted prácticamente y realmente encantadísima con la clase que tuvimos hoy. Desde ya agradecida y también quisiera pedirle alguna vez nuevamente que vuelva con más tiempo, ¿verdad? Porque tenemos corto tiempo nomás, ¿verdad? Con otros ítems que tomé nota y también los demás compañeros para poder comprometerla a usted nuevamente en una charla, doctor. Bueno, Dominica, muchísimas gracias. Me siento muy, muy halagado por los conceptos. En verdad, si se hubiese logrado generar alguna inquietud y, ¿por qué no?, quizás alguna cuestión que pueda derivar luego en un tema de tesis, o por qué no, en alguna cuestión que pueda trasladarse o transferirse en la praxis profesional o en el ejercicio de la judicatura, tenga impacto en ese sentido, todas estas actividades y esta participación habrá tenido un sentido adicional, ¿no? Yo realmente estoy consustanciado con el tema porque me parece que, digamos, las limitaciones temporales impiden mostrar el sentido final que uno le quiere dar. Porque, digámoslo así, hay una primera parte que es la deconstrucción.
es Claro. demistificar esta idea de que la valoración de la prueba es una actividad inicialmente racional, que somos seres de ciencia, que lo que hacemos en los tribunales está amparado por reglas epistemológicas, que hacemos juicios absolutamente verificables. No es cierto que funcione así, no inicialmente. Ahora, luego viene la segunda parte, que es la construcción a partir de la deconstrucción. Existen reglas que debemos observar. Nuestros jueces no estamos preparados para valorar la prueba con imparcialidad si no nos entrenamos y nos capacitamos. Esta es una primera derivación. Es decir, nuestra judicatura tiene que ser capacitada. La calidad de abogado o abogada no nos alcanza para valorar con rectitud la prueba. Podemos valorarla, pero ¿lo podemos hacer con imparcialidad? ¿Lo estamos haciendo con imparcialidad? Y digamos, la propuesta indica que no alcanza con acceder al cargo para satisfacer esa exigencia. Tenemos que ser capacitados. Tenemos que capacitar nuestros sistemas de justicia. Esa es la segunda parte. Si esto se tratase de una segunda clase, tendríamos que decir, bueno, ¿y ahora cuáles son esos parámetros? ¿Y cómo los justiciables pueden aplicarlos o verificarlos y controlarlos? ¿Y cómo hacen los jueces para también ejercer su control? El autocontrol y el control de las instancias superiores cuando se impugnan por motivos de valoración de la prueba. Nuestros sistemas judiciales, los recursos que tenemos previstos, ¿están pensados para controlar el funcionamiento de la imparcialidad con la valoración de la prueba? Esto también es un tema para analizar, ¿no? En definitiva, es la segunda parte, es lo que nos pone de cara con estas inquietudes. Y es la realidad misma, como usted menciona, doctor. La realidad misma, porque en realidad, como usted menciona, una cosa es la construcción en sí, otra la valoración en sí que se le da, y la imparcialidad también manifiesta que tendría que tener, entre comillas, ¿verdad? Tanto el juez y también las partes en el momento de introducir una prueba, ¿verdad? En el proceso. Y esa sana crítica y lo que, entre comillas, a muchos llaman debido proceso, se cumple o no con la revisión anhelada cuando impugnás algún tipo de prueba, o mejor dicho, cuando vos apelás algo, y si esas revisiones podrían ser consideradas viables nuevamente en la instancia que usted está mencionando, ¿verdad? Realmente son preguntas que quedan en el tintero, pero en realidad es profunda y son temas que son para tesis inclusive, son temas que evidentemente te hace un clic en el cerebro a los efectos que puede tener millones de ramificaciones, ¿verdad? Bueno. La doctora Riquelme quería hacer una consulta. Buenas noches, muchísimas gracias. Antes que nada, para no alargar demasiado, solamente es un comentario de un caso particular que me tocó, en el cual, y me resonó tanto cuando usted dijo que quiénes son las partes tiene demasiada influencia en la valoración que vaya a hacer el juez de las pruebas muchas veces. Porque en un caso particular me tocó un juez al que en principio yo denuncié las pruebas, pero no las tenía porque eran pruebas que estaban en un órgano del gobierno y estaban escondidas. A donde se pedía informe nadie sabía, y tuve que, a través de una herramienta que tenemos que es transparencia, una página de transparencia que le obliga a las instituciones a, como dé lugar, brindar información que es pública, conseguí finalmente las pruebas y las agregué al proceso. ¿Y qué hizo este juez? Sin importar los urgimientos y el pedido de impulso procesal que hice, decidió diferir, o sea, se llamó al silencio, y cuando finalmente ya iba a presentar mi recurso de queja por retraso de justicia, levantó la medida cautelar de oficio sin tener en cuenta que él mismo le había dado trámite de incidente a un pedido de levantamiento de medida cautelar.
dijo que él no le dio trámite de incidente y que levantó nada más de oficio. Todo eso para no tener que ya abrir la causa de prueba y no tener que valorar las pruebas porque eran contundentes. Bueno, claramente es un ejemplo que riñe con la actividad, con la imparcialidad, que es una cualidad fundamental y muy difícil de sostener, pero ineludible para cualquier juzgamiento. Hay que pensar que la imparcialidad no tiene solamente implicancias para las partes litigantes. En esto hay que mirar el derecho inglés, que ellos han desarrollado esta noción de un modo espléndido. Los sistemas de justicia, en tanto se respeten la imparcialidad, son los que permiten la confiabilidad de toda la sociedad de que se trate, la confiabilidad en la calidad de ese sistema de justicia. Entonces, no solo hay que ser imparcial y parecerlo y serlo respecto de las partes, sino frente a toda la sociedad. Cuando los jueces hacen esto, bueno, penosamente la noción misma de proceso, digamos, se destruye, se desmorona. Bueno, para ir Así. terminando, mi querido apreciado Gabriel, quería decirte infinitas gracias por tu tiempo, por tu valiosa colaboración. Sé que el tiempo es oro y quien detenta de él tiene asegurado el triunfo. Sé que este tema da para otra brillante exposición de acuerdo a la disponibilidad de eso que hicimos mención recién, que es tu valioso tiempo, querido Gabriel. Pero de interim estabas hablando, la doctora Saya me envió un pequeño testimonio que te lo acabo de hacer llegar a tu WhatsApp y podés ver, interim te esté diciendo en tu teléfono, de testimonio de reconocimiento y gratitud de los cursantes de la maestría que te querían dejar una prueba documental de gratitud por darnos lo más valioso que tenés, que es tu tiempo. Realmente en materia procesal hay muchas idas y vueltas con relación a la teoría de la carga de la prueba en materia civil. Es un tema que da para un largo y profundo debate, pero me gustaría pedirte unas conclusiones final porque tenemos 2 o 3 minutos de tal manera a cumplir esto en tiempo y forma, querido apreciado Gabriel. Bueno, como no, Carlos, cuando partimos de esta noción, desde esta perspectiva, y ahora sí abordamos los microsistemas de valoración de la prueba, y ahora me estoy refiriendo, voy a dar unas conclusiones en relación a esto, por ejemplo, la sana crítica. Es interesante y los invito a profundizar en esta actividad que seguramente la han explorado muchas veces, pero los invito a profundizar, hacer una comparación entre estos microsistemas, por ejemplo, la íntima convicción del modelo de jurado popular anglosajón, con el sistema de la sana crítica o de las libres convicciones, que no es lo mismo, desde la perspectiva de la admisibilidad o exclusión de los medios probatorios. Nuestros sistemas en la región han estado alcanzados especialmente por el derecho español, por el llamado derecho de la sana crítica, el sistema de la sana crítica. Y es un sistema que ha deferido siempre la calidad de la información que se intenta incorporar en un juicio a la fase de la valoración. Y esto hace que, en muchos casos, se admitan o se incorporen a un proceso información espuria, información inadecuada, indebida, que si bien no se va a valorar desde el punto de vista de ser expresada en el acto decisional, va a tener impacto real en la conformación de la convicción. En el derecho inglés, en el modelo de íntimas convicciones, la actividad de control de admisibilidad de las pruebas pesa sobre un órgano distinto al órgano que va a valorar la prueba. La admisibilidad le corresponde al juez técnico y es una fase estrictamente letrada.
donde no interviene el jurado. Al jurado le corresponde la valoración de la prueba, no la resolución acerca de la admisibilidad. Nuestros sistemas le asignan al juez competencia para ambas tareas, y eso torna o genera problemas, a veces a favor y a veces en contra, como el que planteaba recién la colega Riquelme, relacionados con los mismos jueces que son los que deben admitir o excluir, y finalmente son los que van a valorar ese material probatorio. Esta conclusión, es decir, la conclusión sería que la perspectiva nos permite visibilizar algunas problemáticas que incluso también aparejan los sistemas de valoración de la prueba, partiendo de la complejidad que importa la concepción de la valoración como una actividad humana, emocional y racional. Yo les agradezco, Carlos, para mí ha sido un placer y bueno, les hago extensivo a todos ustedes también mi saludo y mi afecto para todos los cursantes y todas las cursantes del doctorado, de la maestría y las autoridades y docentes de la facultad. Queridos hermanos y hermanas, ha sido muy grato este momento. Así que muchas gracias. Mi querido Gabriel, nos resta más que agradecerte de vuelta, reencontrarnos, que sea en la distancia, enviarte un fraternal abrazo, haciendo votos porque lo más rápido posible podamos hacer uso y gala de lo que nos gusta mucho, que es la comensalidad, volver a encontrarnos, darnos un fuerte abrazo y agradecerte infinitamente por esta brillante exposición del día de la fecha y terminar, si me permitís, con un pensamiento just filosófico con relación a tu exposición. Valoración y admisión de las pruebas. Muchas gracias, querido Gabriel. Te aprecio y quiero entrañablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, Hasta y nos pronto. vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.